La inflamación define tu edad biológica, puedes tener 10 años más o al contrario, 10 años menos. Lo que hoy en día reina más es la low grade inflammation, que se llama, o inflamación de bajo grado. Mucha somnolencia, por ejemplo, esto que dices, no puedo con mi vida, o sea, me caigo de sueño. Eso es una inflamación postprandial, después de comer, que no es normal. Son molestias con las que aprendemos a vivir o empezamos a taparlas con fármacos, por ejemplo, ¿no? A mí la menopausia no me está afectando, es que no siento nada, simplemente pues duermo un poco mal, tengo la libido baja, estoy más cansada, he echado unos kilos, no tengo energía, digo, ¿y te parece poco? Yo siempre pongo en consulta el ejemplo de que somos como el coche de los picapiedra en híbrido. Podemos funcionar con gasolina o con grasa. Si no tomamos grasa y no tomamos huevo, no vamos a tener una buena vitamina D, porque del colesterol, ¿quién sale? La vitamina D. Nunca es tarde, no, no, nunca es tarde. Tengo dos noticias para darte, una buena y una mala. Y voy a empezar por la segunda, y es que la inflamación te está envejeciendo. Y la buena es que Nuria ha venido para recordarte que nunca es tarde para revertirla. Bienvenida. Gracias, Irene, muchas gracias. ¿La inflamación define tu edad biológica? Sí, la inflamación define tu edad biológica, no es lo único. Pero la inflamación y muchos otros factores, una mala alimentación, la falta de descanso, la falta de ejercicio y de hecho todos estos factores son muchas veces causa de inflamación también, así que todo va unido, sí. ¿Hasta cuántos años nos puede echar encima estar inflamados? Depende, pero mira, en muchas básculas que se utilizan hoy en día para medir el peso y otros parámetros, de hecho miden la edad biológica. No es un dato tampoco tan fiable como para creértelo de forma literal, ¿eh? Pero el tema de la grasa, por ejemplo, la grasa visceral, pone años y de hecho cuantos más kilos tengas, que ahí no se ven otros parámetros, porque ahí no te detecta pues, cuántas horas de sueño haces y demás, pero puedes tener 10 años más o al contrario, 10 años menos. En una de tus publicaciones comentabas que la inflamación no siempre es enemiga, a veces puede ser aliada. Explícame esto. Sí, a ver, la inflamación es un proceso natural del organismo y de hecho está aquí para ayudarnos y para, de alguna manera, incluso salvarnos la vida. Lo que pasa es que depende de cómo se comporte y de cómo de fácil se lo pongamos, puede ser nuestra enemiga o puede ser nuestra aliada. Pero la inflamación es algo común a todo ser humano. Tú, por ejemplo, si tienes una infección por un virus o por una bacteria, una amigdalitis, todo lo que acaba en itis, sabes que es inflamación, ¿no? Entonces, eso es un proceso que el organismo, digamos, sufre para ayudarte a frenar la invasión de ese patógeno. Si, por ejemplo, te das un golpe, te haces una torsión en el tobillo y te haces un esguince, que eso sería más un tema de una contusión, ahí vas a tener una inflamación también. La inflamación, Irene, viene a ser como la llegada de líquido a una zona, ese líquido es sangre y linfa, el líquido linfático. ¿Por qué? Porque va a llevar oxígeno, nutrientes y todo el ejército, todos los soldaditos, capitanes generales del sistema inmune. ¿Y qué van a hacer? Pues si hay una infección, voy a entrar en guerra para anular al enemigo. Y si hay un golpe o una rotura de fibras, por ejemplo, pues lo que va a hacer también es llevar todo el material de construcción, impedir que haya infección y regenerar y reparar ese tejido. ¿Qué pasa? Que esa inflamación, que digamos es aguda, tiene un tiempo de actuación, hace su trabajo, se resuelve y ya solo nos queda darle las gracias porque ha sido aliada. Cuando no se resuelve la inflamación, cuando cronifican el tiempo, nos empieza, digamos, a consumir una energía extra y ahí empieza a ser enemiga, en mayor o menor grado, pero empiezan los problemas. Entonces hay dos tipos de inflamación, la aguda y la crónica. Más que dos tipos de inflamación, digamos que la inflamación se puede comportar de dos maneras, de manera aguda o de manera crónica. Luego tipos hay muchos.
Puede haber inflamación digestiva, neuroinflamación, etcétera. Pero aguda o crónica, digamos, sí, son los dos grandes tipos o los dos grandes comportamientos de la inflamación. De acuerdo, pues profundicemos en los distintos tipos de inflamación que puede haber. A ver, como decía antes, todo lo que acaba en itis es inflamación. Entonces, cualquier zona del cuerpo o cualquier órgano o sistema que tenga un proceso inflamatorio es esto que se llama, ¿no? Pues colitis, gastritis, otitis, conjuntivitis, amigdalitis, tendinitis, o sea, eso simplemente está diciéndote que esa zona del cuerpo está sufriendo ese proceso inflamatorio. Esas son, como digamos, muy fáciles de localizar. Luego tenemos la inflamación digestiva, por ejemplo, que también es muy fácil de detectar porque es muy molesta, o una que está ahora como muy de moda porque recientemente se han centrado mucho los estudios ahí, que es la neuroinflamación, que esa es más difícil de detectar, porque no cursa tanto con inflamación, con hinchazón de líquido, la cabeza no se te engorda, y no cursa tanto con dolor. Puede que tengas dolor de cabeza, pero puede que no. Entonces los síntomas son distintos. Es, por ejemplo, no sé si has oído hablar de la sensación de resaca. Sí. O la sensación de despertarte como si no hubieras dormido y dices, he dormido 8 horas, pero me da la sensación de que no he pegado ojo, porque es esa sensación, ¿no? de haberte despertado de una anestesia como así, como que no acabas de despejar la cabeza. Entonces, bueno, esas son las señales de que algo está pasando a nivel del sistema nervioso. Y esa sensación puede ser puntual o estar cronificada en el tiempo, ¿verdad? Puntual puede ser, pues eso, una noche que hayas dormido mal, pues ya sabes, pues he dormido mal, me ha pasado esta noche, pero normalmente no se me repite. Incluso, bueno, un típico ejemplo de neuroinflamación es beber alcohol, que al día siguiente te duele la cabeza, tienes esa sensación de nebulosa, pues vale, esa sensación de resaca es tal cual y es puntual. Pero cuando esto se te repite y da igual lo que duermas y está muy repetida en el tiempo y cronificada, pues ahí hay que ver qué está pasando, porque puede ser incluso que sea una conexión del cerebro con el intestino, sabes que hay un eje intestino-cerebro, y que toda esa sensación, toda esa nebulosa se deba a que haya un montón de toxinas en el intestino, porque hay unas bacterias que están alteradas, están sobrecrecidas, producen sus propios metabolitos, sus excrementos, digamos, y son tóxicos que viajan por el nervio vago hacia el cerebro, ahí se instauran. Si luego además tú durante la noche, por ejemplo, pues has cenado tarde, entonces interfieren por la energía durante la noche el sistema inmune, que es cuando le toca la energía, porque claro, tú ahí no estás ya con el trabajo, pensando, niños para arriba, conduciendo, entonces digamos que el cerebro no necesita tanta energía y se la cede, le toca al sistema inmune, y por la noche durante el descanso se encarga de desinflamar, de regenerar, de reparar tejidos y sobre todo de eliminar toxinas. Se activa un sistema que se llama sistema linfático, que digamos que es el que recoge la toxina del cerebro, la va eliminando y tú por la mañana te levantas mucho más despejada. Si no hay horas de sueño suficiente o si hay una digestión muy tardía y compite por esa energía, pues tú te vas a levantar con mucha más, digamos, suciedad, como un coche que no tiene su luna limpia, entonces no ves con claridad. ¿Hay más tipos de inflamación que pasen desapercibidos, igual que esta? Sí, lo que hoy en día reina más es la low grade inflammation, que se llama o inflamación de bajo grado, o también inflamación sistémica o inflamación silenciosa. Hay muchos nombres. ¿Qué es esto? Que así como si tú te haces un esguince, no sé si alguna vez te lo has hecho, pero en cuestión de segundos se te pone el pie como una gaita, o sea, la cantidad de líquido es tremenda y se te pone el pie el doble de tu tamaño. Pero eso es muy rápido, no es muy agudo. Pero cuando hay pequeñas inflamaciones en diferentes puntos del cuerpo, que son como pequeños fuegos, no dan esa señal tan abrupta. Entonces, ¿qué pasa? Que son molestias con las que aprendemos a vivir. No le das tanta importancia, digamos, o empezamos a taparlas con fármacos, por ejemplo. Pues tengo una gastritis, ¿qué siento? Acidez, ¿qué me tomo? Un antiácido.
Tengo un poquito de cefalea, me duele la cabeza, ¿pero qué me tomo? Pues un analgésico. No tengo energía por la mañana, ¿pero qué me tomo? Pues un estimulante. Tengo pequeñas contracturas y dolorcitos, ¿y qué me tomo también? Pues un analgésico o un relajante muscular. Entonces sí, ya te digo, inflamaciones hay como zonas del cuerpo. Todo se te puede inflamar. Estamos normalizando la inflamación entonces. Sí, estamos aprendiendo a vivir con ella. De hecho, yo en mi web tengo un término que yo acuño que es el síntoma tiramillas. Entonces, tú vas tirando. Es como el otro día, por ejemplo, con una chica con menopausia decía, no, a mí la menopausia no me está afectando, es que no siento nada, simplemente pues duermo un poco mal, tengo la libido baja, estoy más cansada, he echado unos kilos, no tengo energía. Digo, ¿y te parece poco? Pero aprendemos a vivir con ello. Tiramos. ¿Y cómo podemos diferenciar estar inflamados a estar hinchados? ¿O es lo mismo? No. Tú puedes estar hinchada por haber comido más cantidad de la cuenta, por ejemplo, a veces cuando comes fuera tu cerebro ya nota la sensación de saciedad, pero está todo tan rico, no quieres dejarlo ahí. Bueno, aquí en Asturias además que comemos tanto o puede que comas incluso algo de por sí, pues sabemos que hay verduras también que son más flatulentas o alimentos más pesados y puedes tener esa sensación de hinchazón que en un momento dado puntual vale, digamos que es normal, pero cuando tú después de comer, por ejemplo, sientes, aparte de esta hinchazón, esta distensión abdominal, mucha somnolencia, por ejemplo, esto que dices, no puedo con mi vida, o sea, me caigo de sueño, eso es una inflamación postprandial después de comer que no es normal, no es normal. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para combatirla? La inflamación digestiva, por ejemplo. Bueno, pues aparte de no hacer tantas mezclas en la comida, no comer más allá de nuestra capacidad, es como yo digo, pues en una lavadora tú no metes la ropa a presión ahí como, ¿vale? Para que entre, porque luego no gira el tambor, ¿no? Pues comer siempre un poquito menos de tu capacidad. No empezar comiendo hidrato de carbono. Aquí te ponen pan y nos comemos el pan, pues en vez de comernos el pan, pedir por ejemplo unas aceitunas, que es un alimento rico en una grasa saludable, no va a hacer que se dispare tanto la insulina, por lo tanto ya no va a haber esa inflamación porque insulina disparada tiene también un efecto más inflamatorio. No vamos a tener esa somnolencia, esa digestión tan pesada que va a requerir tanta sangre, tanta energía. Pedir más lo que es proteína, una carne buena, un pescado bueno, un marisco, incluso huevos, acompañado, por ejemplo, mejor de verdura o ensalada que de hidrato de carbono. Y si podemos evitar un postre muy dulce también. Pero esto también depende, porque yo esto lo recomiendo pues en tu casa, de puertas para adentro, digamos lo que son los días de diario. Que sales un día y te apetece comer algo más variado, incluso comerte un poquito de postre, pues bueno, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, la alimentación al final es un placer y es un acto social, entonces, pero claro, no todos los días, un día puntual, bueno. ¿Cuáles son los alimentos más inflamatorios? Desde el punto de vista, a mí me cambió mucho la vida, tanto a nivel profesional como personal, cuando estudié la psiconeuroinmunología clínica, llamada PNI. ¿Por qué? Pues porque se basa en lo que es la medicina o la nutrición evolutiva. Es decir, nuestro genoma, nuestra genética prácticamente no ha cambiado desde la edad de la época del Paleolítico, y que en aquella época no éramos nómadas, no teníamos un asentamiento, por lo tanto no había ni agricultura ni ganadería. ¿Qué alimentos no había ahí? Pues cereales, legumbres, todo lo que era cosecha de estar en un sitio asentados, y no teníamos tampoco la ganadería, por lo tanto no teníamos lácteos. Entonces, yo soy partidaria de hacer un guiño, o sea, de mirar un poquito hacia atrás y recordar cómo se comía. No soy partidaria de la dualidad de alimento bueno o malo, porque creo que no hay alimentos malos, sino la calidad. Puede que los alimentos hayan mermado mucho la calidad de un tiempo para acá, y la frecuencia. Por ejemplo, el gluten. No estamos, digamos, genéticamente preparados para digerir el gluten. Otra cosa es que con una calidad adecuada, buena, y una frecuencia
bueno, pues más puntual, seamos capaces de tolerarlo. Aquí tenemos la escanda asturiana. No sé si lo sabes, pero la escanda asturiana se da aquí y es un tipo de trigo que tiene gluten, pero es ancestral. Como no se ha modificado genéticamente, pues es como más fácil de digerir. Entonces, si tú consigues un pan de escanda asturiana con masa madre fermentado, que no te va a hacer ese proceso inflamatorio a nivel intestinal, y comes pues con sentido común, no 5 veces al día, todos los días de tu vida, pues no te va a hacer tanto problema, siempre y cuando no seas, por ejemplo, no tengas una celiaquía, ¿no? Y con el lácteo lo mismo. Ahora está muy de moda, la gente ha vuelto a la leche fresca. Pasa todos los controles, su control de calidad, pero es esta leche que te dura 3 días en la nevera. Yo a veces, mi hijo sí toma leche, yo no tomo leche desde el 2006, pero yo a veces veo un cartón de leche en casa y digo, madre, este cartón de leche tiene igual 2 semanas, porque toma poquita y miro a ver, esto estará malo, y no está malo, porque ya es un alimento que está tan procesado que ya no, yo digo que es que ya no es ni leche, fíjate, pero bueno. Con el tema de la leche también he visto por ahí, aparte de la fresca, que hay gente que toma leche cruda. ¿Te refieres a la leche que viene como antiguamente la lechera a casa y que la hierves tú? Sí. Esto es muy personal. Como teoría, como guiño a lo evolutivo y como una calidad y realmente un alimento puro, es ideal. Ahora, puede haber gente detractora que te diga que claro, que ahí puede haber una contaminación por bacterias, por tal. Yo creo que poca gente ha muerto por tomar leche. La leche hace 50 años todavía te la traían a casa, no hace nada. Y sobre todo a nivel evolutivo, no hace nada. Entonces, bueno, teniendo ese cuidado de hervirla en tu casa y demás, yo la veo incluso mejor que la super pasteurizada de ahora, que no se pone mala porque ya no está viva. Pero eso creo que es muy personal, son gustos. Continuando con el tema de lácteos, ¿es mejor la leche de vaca, de cabra, de oveja? Cuéntame un poco. Si hay realmente un problema intestinal, quizás en un momento puntual, porque esto también es, ya te digo, no son cosas o alimentos que sean buenos o malos, es en qué momento estoy yo, si esto me ayuda o no. Es como si tú tienes un esguince de tobillo, pues aunque caminar sea buenísimo, tú tienes que estar igual 3 semanas sin poder posar mucho el pie. Cuando se te mejore esa lesión, pues volverás a caminar hasta volver a correr. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un problema intestinal X, con diarreas, con un sobrecrecimiento bacteriano o una disbiosis, pues ahí a lo mejor la leche ahora mismo no te sienta bien. Entonces ahí ni cabra, ni oveja, ni nada. Cuando tú al cabo de X tiempo, a lo mejor pues entre 1 y 3 meses, por lo que yo veo en consulta, empiezas a mejorar todo ese problema intestinal, vas a ver que a lo mejor un día pruebas un poquito de leche o un queso de cabra y te sienta bien. A lo mejor te sienta bien una vez al día, días puntuales. A lo mejor esa es tu tolerancia, no todos los días 5 raciones de lácteos al día. En teoría, por un tema de factores de crecimiento de la leche, es más semejante y más adecuada a nosotros la leche de cabra. Pero es lo que te digo, cuando una persona está en un proceso agudo inflamatorio intestinal, ninguna. Luego, pues sí, a lo mejor quizás cabra o oveja mejor. ¿Y cómo eres consciente de que te está sentando mal un lácteo? Porque metemos tanta comida cada tan poco tiempo y casi, no sé, todos los días que no dejamos descansar al estómago, al intestino. ¿Cómo eres consciente de que te has sentado mal determinado lácteo? Ahí está, y es una pregunta buenísima. Mira, cuando yo estudiaba la PNI, yo de hecho, como ya venía de hacer, bueno, pues nutrición, naturopatía, kinesiología, entonces yo el lácteo ya lo había un poco aparcado de mi vida, ¿eh? Y una chica comentó, decía, yo es que el lácteo no me sienta mal. Y claro, ¿por qué no te sienta mal? Porque ese hinchazón, esos gases, esas heces pastosas, ese cansancio, esa mucosidad X, la sintomatología que a ti te pueda estar dando, es sutil, ya te digo, no es como ese esguince, es sutil, y lo que decía antes, tú lo has normalizado y vas tirando con ello, no eres consciente. Cuando tú te lo quitas, 2 semanas, 1 mes,
y dejas descansar, como has dicho, a tu sistema digestivo del lácteo, de esa caseína, que es una proteína de muy difícil digestión, realmente vas notando pues que a lo mejor pues ya no tienes tanta mucosidad, que ya no estás tan inflamada, que tienes menos gases, que vas mejor al baño de una manera como más regular. Esto es como cuando una persona que de repente le gradúan la vista y no es consciente de que veía mal y se pone las gafas y dices, wow, ahora sí que veo bien, yo no veía bien. Y esto es lo que le pasa a mucha gente, que cuando le quitas el lácteo, al volver a tomarlo dice, buf, me siento fatal. Es dejar descansar al intestino y observarte. Es verdad que cada vez hay como más gente que es intolerante a la lactosa. Está relacionado con la inflamación. Igual no eres intolerante, sino lo que estás es inflamado, puede ser. Es que el tema de la lactosa, se ha puesto mucho el foco en la lactosa, que es el azúcar de la leche, y la industria alimentaria ha sacado un chollazo que es todo lo que es sin lactosa, que no es sin lactosa, porque ese alimento no sufre un proceso de que le extraigan la lactosa, lo hace mucho más fácil, le añaden la enzima lactasa y te dan una ayuda a ti para digerirla. Pero el problema verdadero, lo que realmente inflama, porque, digamos, erosiona un poquito el intestino, es la proteína de la leche, que es la caseína. Y ahí está cuando una persona que tiene estos problemas digestivos, ¿no?, estos problemas intestinales, y a lo mejor sospecha o dice, voy a hacer la prueba y voy a tomar la leche sin lactosa, pero no acaba de mejorar. ¿Por qué? Porque el problema está en la caseína. ¿Y esta lactasa se pierde en el proceso de la pasteurización? Igual en la leche cruda sí que se encuentra, ¿no? Entonces sería más digerible. No tiene tanto que ver con el proceso de pasteurización. Es simplemente que la leche es uno de los alimentos, en realidad, a nivel nutricional, más completos, porque tiene una gran cantidad de grasa, un 33% de grasa, la que es entera, tiene una gran cantidad de proteína. De hecho, tú cuando extraes el suero, lo que haces es que dejas toda la parte más proteica, que es sólida, y enseguida haces un requesón. Echando limón a la leche se separa y haces un requesón. Esa es la proteína. Y luego el azúcar de la leche, que es la lactosa, tú no la pierdes ni por pasteurizar, ni por calentar, ni que sea cruda, ni no. Simplemente es su composición nutricional. Cuando tú añades esa tijerita que corta la lactosa, los nutrientes son como un collar de perlas, Irene. Entonces, un azúcar, ¿qué es? Es un collar de perlas donde cada bolita es una glucosa. Una proteína es un collar de perlas donde cada bolita es un aminoácido. ¿Qué hacen las enzimas digestivas? Son la tijera específica de cada nutriente. De la lactosa, la lactasa. De la proteína, la proteasa. Hay más, pero para entendernos. Entonces, lo que están haciendo a ti es darte una ayuda, porque sí que la lactosa, lo que ocurre es que con la edad el ser humano lo va perdiendo. Un bebé que es lactante tiene mucha lactasa, segrega mucha lactasa. ¿Por qué? Porque digiere su alimento, solo toma leche. Entonces tiene muchísima lactasa, mucha tijera que va a degradar esa leche, la lactosa de esa leche, en pequeñas glucosas. A medida que vamos creciendo vamos perdiendo muchísima lactasa, mucha capacidad de digerir esa lactosa. Cuando tú tomas esa ayuda externa de lactasa, que te están dando tijeras extras para que puedas digerir mejor. De acuerdo. Y en cuanto a la leche que comentabas, que la entera tiene más porcentaje de grasa, ¿qué es mejor? No digo ya malo o bueno, pero ¿qué es mejor? ¿La leche entera, semidesnatada, desnatada? Cuanto más entero, cuanto más real sea un alimento, mejor. Es decir, también hubo una época que se puso de moda como con el huevo. Haces una tortilla con un huevo y todas las claras que quieras. No. El cuerpo es capaz de reconocer el alimento íntegro. Entonces, un huevo entero, la leche entera, todo entero. Todo lo más ancestral y lo más natural posible siempre. Entonces, de los cereales, por ejemplo, integrales también, ¿verdad? Lo que me comentabas. Los cereales integrales también es muy buena pregunta, porque, por ejemplo, hay un sitio aquí en Avilés que hace el mejor pan del mundo, a mi parecer, porque lo hace con la harina de escanda asturiana, cultivada aquí, cerca de Grau, creo, molida
el grano entero pasa de la tierra a ese molino, es de piedra, entonces lo muele entero. Además, se ahorran el proceso industrial de aspa con alta velocidad, coge alta temperatura y oxida automáticamente esa harina. Por lo tanto, pierde nutrientes con el calor y además se va a oxidar antes. Entonces, tú fíjate, un grano que está entero, que lo muelen con su germen de trigo, que es su aceite, con toda su grasa, que es como su abrigo, su fibra, con toda su proteína, ese alimento es rico, es totalmente, incluso desde la macrobiótica se podría decir que tiene energía vital. El problema con lo integral, procesado y muy industrializado, es que no sé identificarte ni sé decirte dónde ni quién, pero que se ve muchas veces que cogen un trigo, lo refinan porque el proceso abarata mucho, ¿no? Está refinado y cogen a lo mejor el salvado de incluso otro cereal que puede ser cebada y lo meten ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya no estás recibiendo ese alimento entero, íntegro, tal cual. Y luego con la fibra, mucho cuidado porque no todos los intestinos están preparados para recibir fibra. La fibra viene a ser como un guante de crin. Un guante de crin cuando tú te frotas la piel, que va muy bien para exfoliarte las células muertas, activa la circulación, la piel te queda un poquito roja, muy suave y eso es muy bueno. Pero si tú tienes un intestino un poquito inflamado, viene a ser como cuando tú vas al sol, a la playa, te pones al sol y te quemas, ¿no? Te quemas un poco. ¿Cómo te queda la piel? Muy enrojecida, ¿no? No soportas que te toque ni un poquito de seda, ni una camisita de seda. Entonces, imagínate que tienes un intestino inflamado, que está como quemado al sol, como piel quemada al sol, y que metes fibra, que te hace ya no la seda, sino un guante de crin, cri, 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 a morir te pones. Entonces, ojo con la fibra, porque no es para todo el mundo, ¿eh? He oído que la fibra es un mito, eso de que ayuda a ir al baño. ¿Es verdad? Sí, de hecho, bueno, a ver, también hay que saber que hay dos tipos de fibra, soluble e insoluble. La soluble, por ejemplo, en las semillas de chía, las has puesto alguna vez en agua, hacen como una cápsula espacial, ¿no? Hacen como una burbujita y ves que es agua. ¿Por qué? Porque es soluble, se hidrata y es como... a las heces les da un grosor, una textura, una lubricación para que puedan pasar por esa carretera sin erosionar. Van como resbalando, pero la insoluble, por ejemplo los All Brands, toda esta fibra que es como ese guante de crin, erosiona más porque es más seca. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú encima no bebes mucha agua y tienes X bacterias que fermentan esa fibra sobrecrecidas, te va a producir cámaras de gas. En ese túnel, que es el intestino, hay bolas de heces que van avanzando y de repente se encuentran una cámara de gas y les impide el paso. Entonces hay mucho estreñimiento muchas veces por cámaras de gas. Yo personalmente, de hecho, tuve un episodio de SIBO, hice una pauta de alimentación en donde erradiqué prácticamente toda la fibra y nunca fui mejor al baño. Nunca fui mejor al baño. El intestino es como la huella dactilar la microbiota es como tu huella dactilar. Cada persona es un mundo y es muy particular. No se pueden coger como tips y aplicártelo porque no sabes si a ti te va a beneficiar igual o no, ¿no? Pero sí, lo de la fibra es un poquito mito. Qué bueno. Y eso de que no se puede coger como tips, lo extrapolo un poco a que, bueno, aparte de que cada vez hay más gente que es intolerante a la lactosa, también al gluten. Y muchas personas que no saben si son celíacas o no han decidido directamente eliminarlo o reducirlo. ¿Esto es bueno para todas las personas o solo para aquellas celíacas? Yo soy partidaria de reducirlo por lo que te decía, porque para mí no son alimentos a los que estamos genéticamente preparados para digerir. Entonces, prohibirlo si no tienes una celiaquía, no, pero además simplemente por llevar una vida social, por ejemplo, ¿no? Pero de comer todos los días, 24/7, 3 veces o 5 veces al día, lácteos o gluten, que no lo necesitamos, a no comerlo nunca, pues es simplemente, si comiéramos gluten con la frecuencia que comemos unas zamburiñas
unos mejillones, unas navajas o unas chuletillas de cordero, no habría problema. Pero ¿qué pasa? Yo cuando en consulta hago el registro dietético de la persona y me marcan todo lo que comen, yo luego con círculo rojo marco según qué cosas para que visualmente les choque. Y digo, es que mira cuántas veces al día está presente tal o tal alimento. ¿Y qué pasa también? A la caseína somos adictos. Porque la caseína es un tipo de proteína que tiene un derivado de la morfina, tiene caseomorfinas. ¿Qué pasa? La morfina es un opiáceo, activa centros de adicción en el cerebro. Entonces, estamos enganchados, la gente se engancha al queso. Yo hay muchas personas que en consulta me dicen, es que como muchísimo queso, es que el queso no me lo quites, por Dios. Y es, aparte de que esté muy rico, es porque llega un momento que hay esa pequeña adicción, ¿no?, que es real. Entonces, yo no digo de que se tenga que exterminar como si fuera la cicuta, porque no es veneno, pero no hay que comerlo tanto, no hay que abusar, de vez en cuando. Entonces, bueno, queda claro que el pan, si no es el que comentábamos, o la leche puede ser bastante inflamatoria. ¿Qué pasa con el azúcar? Bueno, el azúcar es que yo creo que es algo que está bastante integrado y ya hasta que lo pasamos de largo. El azúcar es altamente adictiva, pero de hecho hay estudios con ratitas y es 5 veces más adictiva que la cocaína. Esto está hecho con ratones, en laboratorio. Y luego, ¿qué pasa? Pues que, mira, tiene, por ejemplo, el azúcar tiene mucho que ver con el metabolismo del calcio. Cuando una mujer, por ejemplo, en menopausia, la hinchan a lácteos y a suplementos de calcio, nadie le dice, reduce el consumo de azúcar, porque cuando tú tomas azúcares, y azúcar entendido como, por ejemplo, cereales refinados, como el arroz, o almidones como la patata, o sea, cuando tú tienes glucosa en sangre, insulina en sangre bastante continuo, lo que ocurre con el azúcar es que acidifica el pH de la sangre, ¿vale? Baja el pH. Con un pH ácido en sangre no podemos vivir. Entonces, hay mecanismos de regulación que son automáticos que ¿qué hacen? En cuanto empieza a bajar el pH, la sangre va, o sea, el organismo va a compensar ese pH, ¿y sabes cómo lo hace? Robando calcio del hueso, porque el calcio contrarresta esa acidez. Entonces, un gran ladrón de hueso, digamos, es el azúcar, porque no es falta de calcio en la alimentación, es pérdida de calcio por exceso de azúcar. El azúcar, el café, el tabaco, el alcohol, eso, la alimentación muy basada en procesados, en refrescos, en zumos industriales. Incluso el otro día vino una chica a consulta y me decía, es que, claro, yo es en lo que me apoyo. Me debo de comer 5 piezas de fruta al día todos los días. Entonces, claro, al final es esa adicción. Yo no como bollería, no como azúcar industrial, pero al final es una fructosa 5 veces al día, cada 3 horas estoy con glucosa en sangre y con insulina en sangre y la célula recibe lo mismo, aunque venga de una fruta. No se puede abusar. Pero es que te meten el azúcar por todas partes. O sea, yo veo las etiquetas de la salsa de tomate y te pone que lleva azúcar. Y así un montón de alimentos procesados. Sí, sí. Se supone que son salados, ¿no? El jamón serrano, el jamón york, todo. Lo que pasa es que yo también, soy un poco partidaria de que no cunda el pánico y que no nos volvamos paranoicos, porque yo tiendo a poner el foco en el alimento visible o en el nutriente visible. Bueno, pues si por ejemplo estamos con una pauta X a una persona y vamos a quitar hidratos refinados, bajar un poco la carga glucémica. Si yo quiero bajar la glucosa en sangre, pues tengo que reducir todo alimento que me vaya a aportar glucosa. Eso es fruta, legumbre, cereal, arroz, patata, boniato, X. Claro, hay personas que en consulta te ponen cara así como, pero esto es bueno, pero la fruta es mala. Y vuelvo a decir la frase de no es bueno ni malo. En este momento, pues no te viene bien, pero es un momento puntual, a lo mejor es un mes o 2 semanas. Entonces, claro, es simplemente poner el foco en, pues no me voy a comer
un plato de arroz, un plato de garbanzos, un plato de pasta, patata, todo acumulado en una semana, pero tampoco me voy a poner a mirar si el jamón serrano tiene azúcar como estabilizante, porque entonces, mira, apaga y vámonos, y ya no comemos nada. Entonces, yo no entraría en... Hombre, puedes optar por comprar un jamón cocido que tenga 97% de carne, al que está envasado y miras y dice 50% carne, 50% almidón de patata. Eso sí podemos hacerlo, pero sin emparanoiarnos tampoco. Vale, entonces, esto de que nos dicen hay que tomar 5 piezas de fruta al día. Eso yo he oído que hace unos años, no sé si en los 80 o en los 90, hubo unas campañas publicitarias para fomentar el consumo de vegetales y daban como este eslogan, ¿no? Del consumo de 5 piezas de frutas y verduras mezcladas todos los días. Y a ver, si son frutas, hortalizas y verduras, sí. Ahora, 5 piezas de fruta al día verdaderamente es mucha glucosa en sangre. De hecho, mira, tú cuando comes, por ejemplo, patata, ¿vale? Que la patata es mucha glucosa, pero es un collar tan largo que se llama almidón, ¿vale? Al final, esa glucosa que tú vas liberando, primero de nada va a ir a un cajón, si tú no la gastas, porque por ejemplo vas al gimnasio, no se va a consumir, va a un cajón que se llama glucógeno, es el almacén de la glucosa, es un cajón muy chiquitito, ¿vale? Si eso se llena y a las 10 de la noche tú te cenas, yo qué sé, te comes un plátano, esa glucosa, o bueno, otra vez patata, esa glucosa va a ese cajón y le van a decir, aquí no puedes entrar, esto está lleno y no cabe nadie más. Y la glucosa dice, ¿y qué hago? ¿A dónde voy? Y dicen, pues mira, vas a ir ahí al hígado, el hígado te va a dar una vuelta, te va a convertir en triglicérido y ahí tú ya tienes para acampar y almacenarte en cualquier parte del cuerpo como tejido adiposo, como grasa de reserva. ¿Sabes cómo hace la fructosa de la fruta? La fructosa se salta el paso de ir al glucógeno y preguntar, ¿hay sitio? ¿Me puedo quedar aquí hasta que me necesiten cuando vayan al gimnasio? Se salta ese paso, va directo al hígado y ahí, si no es gastado, si no es consumido, ahí se convierte en triglicérido. Y es el mismo mecanismo que hace el alcohol. ¿Ves que se saltan este paso? Van directo aquí como un triángulo. Pues eso es lo que hace la fruta. Entonces, de ahí que mucha gente también tiene ya una resistencia a la insulina, que es una prediabetes o diabetes tipo 2, muy jóvenes. Si hay gente, te hablo antes de 40 años, que están teniendo diabetes tipo 2. Pero claro, mira si son zumos, refrescos, tortitas de arroz, galletas, cereales azucarados con miel o chocolate. Y luego, claro, la patata, la pasta, el arroz. Es demasiado. ¿La pirámide alimenticia también ha sido una campaña de marketing? La pirámide alimenticia fue creada sobre los años 50 por el Ministerio de Agricultura y Consumo y dijeron, bueno, ¿qué nos interesa? Esto es como si tienes una tienda de ropa, Zara, y dice, ¿qué nos interesa sacar este año? ¿Pantalón de campana? Pues venga, pantalón de campana. Entonces, ¿qué les interesaba sacar? Cereales, legumbres, pues esto. Y desde los años 50 y se sigue dando en las universidades como lo que es la base de la alimentación. A mí me parece, no voy a decir palabras, pero por ejemplo tú lo comparas con la pirámide de la alimentación evolutiva o de lo que es una alimentación más ancestral. ¿Sabes qué pasa? Que no me gustan nada las etiquetas. ¿Sabes que ahora hay que si dieta paleo, que si dieta keto, que si dieta tal? Yo creo que es un poco lo que necesitas en ese momento, que a lo mejor es por un tiempo y luego también vas un poco modificando y adecuando, ¿no? Pero la base es pues lo que había en aquella época. Lo que te daba la tierra a nivel de raíces y de plantas, digamos, más silvestres, pero no tanto el cereal, lo que era la caza, lo que es una buena carne, un buen pescado, el marisco y sobre todo el huevo, que es el alimento más completo para mí, frutos secos, semillas oleaginosas, frutas también silvestres y esa tendría que ser la base de la pirámide. Hablemos de los huevos, porque hay gente que les tiene un miedo tremendo. Ya.
Pues no, mira, el huevo, de hecho, claro, fíjate, de ahí nace una vida, pero tal cual. El huevo le tiene miedo por el colesterol. El colesterol aumenta mucho más, incluso por exceso de fruta. Puede haber subidas de colesterol, incluso de ácido úrico. El colesterol sube más por las grasas de mala calidad saturadas y junto con los azúcares de, por ejemplo, la bollería, la comida industrializada. Y sí que es verdad que la yema del huevo tiene una parte grasa y tiene un colesterol, pero es que la naturaleza es sabia. Tiene una parte de lecitina que, ¿qué hace? La lecitina emulsiona ese colesterol para que se degrade, para que se absorba y se digiera, porque del colesterol, ¿quién sale? La vitamina D, tan necesaria, que estamos encerrados en las casas y en las oficinas, no nos da el sol. Entonces, si no tomamos grasa y no tomamos huevo, no vamos a tener una buena vitamina D. Luego la proteína se mide, el valor de la proteína de los alimentos se le llama valor biológico. Una proteína es de alto valor biológico o de bajo valor biológico. Lo que quiere decir es que tiene más o menos aminoácidos, que te acuerdas que eran las perlitas de ese collar, ¿no? Entonces, el valor biológico de una proteína se mide en referencia a la proteína de la clara del huevo. La proteína de la clara del huevo es como si tú compras un paquete de Lego y tiene todas las piezas. O abalorios, nosotras de peques hacíamos collarcitos y todo esto, ¿no? Pues los tiene todos. Y ahora coges la proteína del arroz y es un paquete de Lego que no tiene todas las piezas. Ya no puedes hacer todos los abalorios, tus pendientes, tus pulseras, porque no las tiene todas. La carne, pues las tiene casi todas. Es el paquete de Lego más parecido al del huevo. Me explico, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendizaje también así como muy ancestral hemos tenido? Sabes que se mezcla, por ejemplo, las lentejas con arroz. ¿Por qué? Porque la proteína de la lenteja, en ese paquete de Lego le faltan 4 piezas. La flor, la mariposa, la no sé qué. Y la del arroz tiene esas 4 piezas que le faltan. Y le faltan 4 piezas que tiene la lenteja. ¿Qué pasa? Si tú le compras a tu peque el tambor de Lego del arroz y el tambor de Lego de la lenteja y los juntas, tienes prácticamente el Lego completo. Haces proteína completa. Y lo que se sabe ahora es que no necesariamente tienes que comerlo en la misma comida, la lenteja con arroz, porque el organismo guarda hasta aproximadamente 3 días los aminoácidos en sangre para que hoy me como unas lentejas y pasado mañana un arroz y mi cuerpo puede hacer esa estructura, pues yo qué sé, de uña, de tendón, de lo que haga falta en el organismo, porque al final son los ladrillos del cuerpo. Qué bueno, cuánta sabiduría ancestral. Sí. Yo no sé cómo sabían todas esas cosas si no había tantos estudios. Ya, la verdad es que no lo sé, pero eran muy sabias. Continuamos con los alimentos que son inflamatorios. Y en el tema de alimentos hablamos también de bebidas. Porque comentabas que toda bebida que lleva calorías es un alimento, ¿no? Eso es muy buena afirmación. Sí, muchas veces cuando sentimos hambre, realmente es nuestro cerebro que está deshidratado y tiene sed. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es verano, por ejemplo, pues te apetece una cervecita o te apetece una caipiriña, que menuda cantidad de azúcar que lleva, o un vinito o lo que sea, y que está muy bien. Pero si realmente tú notas, ¿no? ¿Qué sed tengo? ¿Me voy a tomar una cerveza? No. Si tu cerebro necesita hidratación, lo único que es bebida y que no tiene calorías es H2O, es agua. Entonces, tú tienes que beber. Tú te bebes primero un poquito de agua y luego te tomas lo que te apetezca, un zumo, lo que sea. Ideal, ya eso ya a gustos. Pero si tú cuando tienes sed le das a tu cuerpo una cerveza, que hay un dicho que a mí me encanta, que es que la cerveza es pan líquido, porque realmente tiene calorías. Tú miras la composición nutricional de la cerveza y tiene un montón de hidrato, porque está hecha de cebada o incluso hay cerveza de trigo. Entonces, claro, tu cuerpo te está pidiendo hidratación, agua, y le das de comer. Entonces, ahí empieza a haber también una confusión al hipotálamo. Lo estás confundiendo mucho. Y eso tiene que ver luego, pues eso, con alteraciones de la conducta alimentaria o de que ya no estás conectada con tu propio cuerpo. Entonces, sí, hidratarse es muy importante y escuchar las señales.
Vale, que me quede claro. Las alteraciones de la conducta alimentaria pueden verse debidas a la falta de hidratación. No, bueno, a ver, eso tendría que ser algo como muy cronificado. Realmente las alteraciones de la conducta alimentaria tienen algo más de base, es el campo más psicoemocional, ¿eh? Yo diría, lo que pasa es que esto no ayuda. Es como si una persona que tiene, digamos, un problema psicológico, todavía le estás dando más confusión, ¿vale? No es la causa, pero no favorece. Vale, de acuerdo. Me gusta mucho eso que comentabas de que tomar cerveza es como comer pan. ¿Cuánto pan tomaríamos en una lata de cerveza? Ay, no lo sé, eso no te lo sabría decir, porque además, claro, ¿quién se toma una cerveza? Date cuenta que mucha gente empieza con las cervezas y eso es que es como agua, o se toman la primera eso como agua. Luego, el problema de las cervezas, volvemos a lo que hablaba antes, calidad. Ahora, por suerte, hay mucha cultura de cerveza artesana, pero es que la cerveza que no es artesana tiene hasta antibióticos. Hay mucha cerveza que es la de barril. Claro, está mucho tiempo almacenada en grandes cantidades, las aperturas para ir luego a la caña y tal. Entonces hay muchas, también dependiendo de las marcas como todo, que tienen antibióticos. Y luego las cervezas refresco, que son estas cervezas con limón, que la gente las toma como en plan, pues por hacer algo a su favor, y es peor porque estás tomando muchísima azúcar. O las que incluso tienen edulcorante, que para la microbiota son nefastas también. Entonces, ahí no estás tomando ya solo pan, o sea, estás tomándote un refresco camuflado, un refresco con pan. Y el café, que mucha gente adicta al café y que sin su café de la mañana no pueden continuar el día. Pues volvemos a lo mismo. Es la calidad del alimento, pasa como con todo. Tú tienes el café de hoy en día, sufre un proceso de extracción que tiene también altas temperaturas, que tiene un tostado, que incluso hay algunos que echan azúcares o no, pero si no carameliza, produce unos productos que digamos que son oxidados, que son tóxicos para el hígado. A partir de, por ejemplo, el tercer café es cuando se dice que ya es una sobrecarga hepática. Entonces, ¿qué pasa? Que pues el precio del café en el supermercado, no sé a cuánto puede estar, yo que sé, 5 euros, y el café de especialidad, que es un café que está extraído de forma natural, pues igual que los aceites, aceite refinado, aceite virgen extra, extraído en frío, pues te cuesta a lo mejor un paquetito de cuarto de kilo 15 euros. Claro, la gente no le da la importancia que tiene. Pero ese café que realmente ni te pone nervioso, hay mucha gente que no lo puede tomar porque le da nervios al estómago, diarreas, porque es un gran irritante del intestino. Prueban el café de especialidad y dicen, wow, o sea, no me hace daño. Entonces, bueno, toma menos café a lo mejor porque inviertes, es una inversión más alta, son 15 euros, ponte, no lo sé, ¿eh? Pero tomas menos café porque ese café realmente sí va a estimular tus suprarrenales, te va a despertar un poquito por la mañana, que sí hay gente que le viene bien, ¿eh? Un cafetito por la mañana, no es malo, siempre y cuando sea de buena calidad, claro. Y, por ejemplo, otro tipo de bebidas, ¿el agua de coco podría ser recomendable o al tener calorías tampoco? No, sí, siempre eso, que mires la etiqueta, que no tenga, pues eso, azúcares añadidos, extractos de no sé qué, de vainilla, de cosas así. Es buena bebida, es muy buena bebida también por su contenido en minerales y demás. ¿Yo sabes cuál es la bebida que más me gusta así en plan para añadir a tu rutina diaria? El agua de mar puede ser. Sí, lo has adivinado. El agua de mar. Soy súper fan del agua de mar desde siempre. Yo conocí el suero Quinton, René Quinton, que fue el primero que hizo toda la terapia de agua marina, que se venden ampollas, pero luego si no lo quieres así, tienes el formato pues de siempre comprada, ¿eh? Yo sé de hay gente que la va a buscar a la playa, pero yo ahí creo que está muy intoxicada. El agua de mar se tiene que coger alejada de la costa X kilómetros y hacia adentro a una profundidad de X kilómetros. Entonces ahí se extrae con una bomba, es filtrada y esa es divina para beber, porque además, fíjate, tú por la noche el cerebro no para, de hecho es casi cuando más trabaja, porque está procesando todo, ¿no? Fase REM, no para.
Entonces, hay muchísima conductividad eléctrica. Los impulsos nerviosos son impulsos eléctricos. ¿Cuál es el mayor conductor de electricidad? El agua. Pero no el agua de grifo o el agua de botella, que tiene una mineralización muy débil. De hecho, si tú pones, por ejemplo, en Google hay experimentos ya de hace tiempo, que es una bombillita, ¿vale? Y el electrodo, ¿no? Y lo ponen en un agua mineral y hace la bombillita ¡pim! Pero con un poquito así de luz. Meten el electrodo en un recipiente de agua con agua de mar, con agua salada, y hace la bombilla ¡pum! Como un LED. Y es porque lo que realmente favorece la conductividad eléctrica son las sales minerales. Y el agua de mar tiene esto, favorece mucho por la mañana que tú hidrates el cerebro, agua con agua de mar, y luego que el agua de mar tiene la misma composición en minerales y en oligoelementos que el plasma sanguíneo. O sea que por eso Quinton mejoró tantísimo. Es una historia súper bonita la biografía de este señor. Problemas de piel, problemas de desnutrición cuando la guerra en Holanda. Entonces el agua de mar es maravillosa, de verdad. Y con un poquito de limón la bebes como una bebida isotónica. ¿Habría que tomarla todos los días o...? Lo que tú quieras. Sí, por eso depende también. Que estás en un momento, yo qué sé, estudiando posiciones, crees que tu cerebro echa humo. Pues sí. Cuando vas a la playa o haces ejercicio, ¿qué pierdes? Con el sudor, sales minerales. Pues te la bebes así, isotónica. Que estás convaleciente porque has pasado un gripazo, pues también. Que no, pues a lo mejor te lo tomas por la mañana y por la tarde, o cuando cada ti te lo... O sea, al final, si tú realmente estás atenta al beneficio que hace a tu cuerpo, tu propio cuerpo te lo va a pedir. Y tú vas a tomarlo ahí cuando te llama. ¿Y hay algún límite o es vía libre? Hombre, vía libre, quiero decir... Pero bueno, tampoco es algo que te vaya... No es adictivo, por ejemplo, como el azúcar, una Coca-Cola. No te va a generar esa adicción. Y además, claro... realmente hay una sinergia, un equilibrio tan perfecto entre esos minerales, que no es solo cloruro sódico, que no te sube la tensión. Realmente la sal te sube la tensión porque es cloro y sodio, que se hace en un laboratorio. Entonces tú tomas sal y es como que hay un gradiente osmótico y una diferencia, y claro, te pide el cuerpo como dame más líquido para ver si me llegan los minerales que estoy echando de menos. Cuando tú tomas este agua isotónica con un poquito de agua de mar, como están todos los que tienen que estar, está en equilibrio, ni te sube la tensión. Hombre, no te tomes un litro de agua marina del tirón, pero yo creo que por sentido común vas a darle un buen uso. Hablando de más tipos de agua, yo creo que es el último que ya que tengo en mente, el agua con gas. Buenísima. Buenísima también. De hecho, mira, gente que, pues eso, enganchada a la Coca-Cola, que me viene y que me dicen, bueno, a lo tonto igual no estoy tomando 1,5 litros de Coca-Cola. Que si una latita a tal hora, que si otra latita a tal hora. Y de hecho hay agua con gas en lata. Y yo hago mucho también neuronutrición, porque pienso que no es solo lo que comemos, sino al final nuestro cerebro también o es nuestro aliado y le engañamos o lo seducimos, o él nos va a engañar siempre, ¿no? Va a intentar engañarnos. Entonces, este tipo de estrategias para tenerlo a nuestro favor, convencerlo como un niño pequeño. Entonces tú te compras la latita de agua con gas, el sonido de la lata, copita con hielo, limón. Ese sonido es que tú lo haces con los ojos cerrados y piensas que estás abriendo una Coca-Cola. Y luego, hombre, no sabe a Coca-Cola, pero la burbujita, el sonido del hielo, y mucha gente luego cuando vuelve a la consulta me dice, me encanta el agua con gas. Y también como es un poquito más rica en minerales que el agua embotellada, pues es mucho más beneficiosa, claro. Pero no llega a competir con el agua de mar. No es lo mismo, no. De hecho, al agua con gas, con un poquito de limón, le puedes añadir esa puntita, un chorrito así, de agua de mar. Qué buena, ya la combinación perfecta. Perfecta. Una hojita de menta y vamos. Y todo muy saludable, antiinflamatorio, entiendo. Sí. Bueno, ya hemos dado algunas pinceladas de alimentos y bebidas antiinflamatorias, a la vez que tratábamos las que sí que nos inflaman. ¿Cómo sería, por ejemplo, el desayuno perfecto? Pues
Pues ancestral también, o sea, con todo aquello que decíamos de hacer el guiño a la época paleolítica, sin harinas para mí, o sea, el tema del lácteo lo dejo un poco a elección, o sea, si no tienes esos problemas digestivos o incluso te lo has quitado y has visto que realmente, bueno, pues no es algo que a ti te inflama demasiado, pues una leche de calidad podría ser con café, con cacao puro, con matcha, con un té, ahí entra en juego todo, a ser posible sin edulcorar, o por ejemplo con un azúcar de coco. No soy partidaria de los siropes de ágave ni de la miel, sube muchísimo la glucosa. Y luego también están las leches vegetales, ya te digo, yo desde el 2006 no toco la leche y no la he hecho en falta porque voy variando, leche de coco, leche de almendra, leche de soja, sin azúcares añadidos. Siempre hay que mirar bien lo que estamos consumiendo. Y luego, pues puedes poner un pan bueno de escanda asturiana, fermentado con masa madre, etcétera, o no. Yo muchas veces me hago una tortilla francesa de un huevo o de dos, incluso a veces me la dejo hecha de la noche anterior. Ceno a lo mejor una tortilla y me la hago de 4 huevos. Me parto la mitad para cenar y la otra mitad para desayunar. Y la utilizo pues como una fajita mexicana, Irene. Está además como más seca. Y le pongo aceite de oliva, aguacate, tomate finito, unas hojitas de rúcula y le pongo incluso un poquito más de proteína, pues un poquito de atún o salmón ahumado si quiero más grasa. Si por ejemplo voy a estar toda la mañana trabajando y no puedo parar, yo quiero combustible. ¿Qué pasa? Que si yo desayuno unos cereales, ¿qué le pasa a la glucosa? Quema como el papel. Me da un fuego muy rápido y se consume muy rápido. Entonces, esos son los desayunos de papel que yo digo. A las 11 tengo hambre. Pero si yo tomo esta tortilla con aceite, con aguacate, con salmón ahumado, con la fibra del tomate, de la rúcula, eso es como si yo de repente me tira un buen trozo de carbón, un buen trozo de leña y yo tengo la cocina de carbón encendida toda la mañana. Hasta las 3 de la tarde no tengo hambre. ¿Cuántas veces habría que comer al día? Yo de lo que no soy partidaria es de comer 5 veces al día, porque incluso si tenemos que desinflamar un poquito el intestino, cuantas menos veces haya ese tránsito de comida por esa carretera intestinal, cuantas menos veces pase la seda o el crin por esa pared que está quemada y se quiere regenerar, déjame, no me toques, pues no estés pasando comida por ahí cada 3 horas. Entonces, entre desayuno, comida y cena, que sería un estándar, pero yo, por ejemplo, cuando hice este cambio de alimentación, cuando yo estudié PNI, yo era de comer 5 veces al día. Y yo estaba embarazada cuando estudié PNI. Y a mí me rompió la cabeza los esquemas, todas estas teorías, y dije, madre mía, pues esto lo primero que tengo que probarlo es en mí. Pues yo pasé de ser esclava de la alimentación papel, de desvanecerme, a eso, a comer 3 veces al día, y ahora hay veces que incluso hay días que como 2 veces o incluso puedo comer 1 vez. No tiene que pautarse, todos los días no son iguales. Igual estás en un momento del ciclo menstrual que necesitas comer más y si me apetece merendar, meriendo. Pero no por sistema. Yo me acuerdo que hace, pues yo qué sé, 15 años o así, con la nutrición clásica, yo en consulta decía, bueno, insiste, merienda algo de tal o de cual, desayuna aunque no te entre. Ahora para nada. Entre 3 veces al día o... Por ejemplo, hay gente que cuando empieza a hacer una pauta de alimentación antiinflamatoria y quitamos mucho hidrato, ¿qué pasa? Que esa persona sí va a hacer un proceso de cetosis, que no tiene que ser dieta keto, nada que ver, pero va a librar cuerpos cetónicos. Entonces, los cuerpos cetónicos se dice que son anorexigénicos porque como alimentan el cerebro, de hecho es lo que más le gusta al cerebro porque el cerebro es grasa y se alimenta de ese cuerpo cetónico también y tienes como mucho foco, mucha concentración y no sientes hambre. Y yo tengo experimentado estar en cetosis y decir, es que no, ahora mismo no necesito comer. Y gente de llegar a consulta al cabo de un mes y decirme, pues es que desayuno o no desayuno directamente, como y ceno. Porque no lo necesita, porque también date cuenta que la energía que necesita su organismo, ¿de dónde le está saliendo? De su grasa como combustible. Yo siempre pongo en consulta el ejemplo de que somos como el coche de los picapiedra
¿Te acuerdas que ellos hacen así con los pies? Pues somos el coche de los Picapiedra en híbrido. Podemos funcionar con gasolina o con grasa, con pedal, ¿no? Con eléctrico. La gasolina es la glucosa. ¿Qué pasa? Que es fácil, es indirecta, o sea, no tiene nada que hacer el cuerpo. Tú le das gasolina, tú le das fruta, tú le das glucosa, azúcar, con lo que sea, ¿no? Los flashes estos que se les dan a los deportistas, y es una energía gratis. Uso la que necesite y la que no necesite y me sobre, la acumulo en forma de grasa. Cuando yo dejo de meter gasolina, dejo de consumir glucosa y estoy a 0 de gasolina, ¿qué ocurre? ¿Me voy a morir por no tener glucosa? No hubiéramos sobrevivido como especie humana. Ese coche híbrido te va a decir: Irene, o te paras en la gasolinera y me echas 5 euritos de glucosa, o te dejo tirada en medio de la autopista, mira a ver. Y tú le vas a decir: no, te voy a dar, pues eso, un poquito de salmón ahumado, por ejemplo. ¿Y qué va a hacer tu organismo? Sabe que por pura supervivencia, esa flexibilidad metabólica, va a activar una ruta metabólica por donde va a obtener energía de esa grasa. Pero eso es como el esfuerzo de los Picapiedra dando pie, zancadas. Entonces, por eso nos apetece más el azúcar, porque para el cuerpo es fácil, la grasa no. La grasa se la tiene que currar, tiene que andarla. Entonces, nunca te va a dar un bajón de azúcar que te desmayes si tú le das grasa y te hidratas en ese momento. Que eso es esa flexibilidad metabólica. Son esos días de cambio de alimentación que puedes estar cansada, que puedes decir: uff, claro, porque el coche está pasando de ir así a tener que coger esa energía propia, ¿no? Pero es muy interesante. Yo creo que todo el mundo debería de experimentar lo que es tirar de tu grasa, al menos una vez en la vida. ¿Y cómo sabemos si estamos en cetosis o no? Pues mira, por ejemplo, como se liberan cuerpos cetónicos, porque en esa reacción química de transformar la grasa en ATP se liberan cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son un grupo OH igual que el alcohol. Entonces, ¿qué tenemos? Sensación de boca seca. La acetona que tienen los niños pequeños, ¿no? Los cuerpos cetónicos en sangre, te cambia el aliento, dicen que es un aliento como con olorcito a manzana, te da mucha sed porque lo estás eliminando por aliento. Puedes tener al principio un poquito de dolor de cabeza porque también pierdes mucho líquido al eliminar el glucógeno. Cada molécula de glucógeno va unida a 4 de agua. Según tú vas liberando glucógeno, se van liberando 4 de agua. Y pues hay días que orinas muchísimo y dices: pero si no estoy bebiendo tanto, ¿cómo puedo hacer tanto pipí? Y entonces puedes tener un poquito de deshidratación. Y si no bebes un poco más, puedes tener un poquito como de cabeza pesada, dolor de cabeza. Ese pequeño cansancio, ¿no? De pasar de usar un combustible a otro. Y cuando superas eso, vas... Pues eso, como en eléctrico, dices: voy a Cádiz y subo sin repostar 4 veces. O sea, tienes una energía, un foco, una claridad mental, energía hasta física para ir al gimnasio. Por eso hay mucha gente que se engancha a la cetosis, que son muy pro de la dieta keto y que te dicen que llevan 2 años en cetosis. Y que yo digo, bueno, pues porque tu estilo de vida te lo permite. Porque sí que es cierto que si quieres hacer vida social, es muy limitante este tipo de alimentación. ¿Existe inflamación en cetosis? De hecho, no es muy compatible, porque cuando tú empiezas a entrar en cetosis es porque te quitas precisamente todos los alimentos que son más proinflamatorios, salvo, por ejemplo, que la dieta keto sí permite muchísimo queso graso, porque promueve, o sea, recomienda la ingesta de grasa. Entonces, salvo que tú estés haciendo una dieta keto por tu cuenta, que al final... Eso que me encuentro, gente que dice: he hecho keto por mi cuenta, pero no bajaba. ¿Por qué? Porque al final te centras en un listado de lo que puedo y lo que no puedo, y de lo que puedes te hinchas. Entonces toman mucho lácteo y siguen estando inflamadas, por ejemplo a nivel intestinal. La desinflamación, ¿cómo se va viendo? ¿Es progresiva? ¿Va a una parte primero, luego a otra? Sí, se nota, por ejemplo, mira, yo normalmente cuando doy las pautas doy un mes, ¿no?
pero siempre pido que me manden feedbacks antes de vernos, que me digan un poco cómo van evolucionando por si hay que matizar algo, ¿no?, durante el proceso. Y el típico cuadro suele venir en conjunto, pues, problemas digestivos, que pueden ser diarreas o estreñimientos, siempre hay ese hinchazón, esos gases, cansancio, hay mucho cansancio, el típico de soy carne de sofá, después de trabajar o de comer y tal, ese agotamiento, dormir mal. Claro, todo eso también te conlleva a estar anímicamente ya como desesperada, ¿no? No tienes gracia, no tienes paciencia, no tienes alegría, nada, ¿no? No te comes el mundo, te comes lo que no te tienes que comer. Entonces, hay personas que a la semana ya me dicen, a la semana yo ya empecé a notar que tenía menos gases, pues son cosas como muy gráficas, ¿no? Y empezaba a notarme menos hinchada, que en el pantalón y en el cinturón no notas enseguida, y a tener las digestiones más ligeras y a ir mejor al baño. Progresivamente que empieza a notarse como más energía. Pues mira que antes, después de comer, yo no podía hacer nada y ahora me apetece o dar un paseo, o ir a hacer una compra, o ir a mirar escaparates, o ir a tomar un café. O sea, como que vuelves a ser tú, a tener más energía, a dormir mejor. Para mí el sueño es fundamental, es algo que en consulta yo siempre le doy muchísima importancia y es algo que pregunto mucho en las primeras revisiones. Y luego anímicamente, incluso la libido, o sea, vuelves a comerte el mundo con alegría, a tener paciencia, a estar, no sé, como a ver la vida de otro color, ¿no?, de rosa, o sea, sí, y va siendo progresivo, sí. ¿Cuántas horas habría que dejar antes de la última comida, antes de irse a dormir? Al menos 2 o más. Claro, ahí depende de la velocidad de tu vaciado gástrico, de tu digestión. Ahora se habla mucho de lo que es la hipocloridria, ¿no? ¿Qué es la hipocloridria? Tus jugos gástricos son 99,9 casi por ciento de ácido clorhídrico. Tú sabes que el ácido clorhídrico lo usan los asesinos en serie para acabar con los cuerpos, ¿no? Tú metes ahí un trozo de carne y en 2 horas está desintegrado, porque es súper potente cuando está concentrado. ¿Qué ocurre? Si tú estás, por ejemplo, en estado de alerta porque estás comiendo mientras estás trabajando o pensando en el trabajo, aunque podría ser otra cosa, si tu cerebro detecta que hay un peligro ahí, sabes que vas a salir por la puerta de casa y hay un perro rabioso que dices, yo no salgo. Entonces, tu cerebro va a decir, prioridad esta amenaza, no prioridad soltar ácidos en los jugos gástricos. Entonces, tú esa digestión la vas a hacer con unos jugos gástricos en vez de al 99,9 de ácido clorhídrico, voy a exagerarlo, al 50%. Esa digestión, ese filete que te has comido, que en 2 horas está desintegrado y hace el vaciado gástrico, ¿qué va a tardar? Pues si está al 50%, va a tardar en vez de 2 horas, 4. Es esa digestión súper pesada. Entonces, si tú eres de digestión lenta, pues incluso dale un poquito más. Pero más importante que eso está casi el respetar el biorritmo. Ahora que nos cambian la hora, creo que hoy, pues ya no digo cenar a lo mejor a las 6 de la tarde, pero cenar, que sería lo ideal, ¿eh? Que hay gente como muy estricta con eso, que yo digo, bueno, cuando hay niños, tú sabes, y horarios tardíos de trabajo y tal, pero pues si te vas a acostar a las 11, no cenes mucho más tarde de las 9, por ejemplo. ¿Cómo podemos afrontar, ahora que se acerca la época navideña, a tanto turrón, polvorón, no sé, comilonas, cenas de empresa? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues deberíamos recordar, que esto también ya llegada a esta época se dice mucho en consulta, que la Navidad es cuando es y que son 4 días al año. Y que si realmente tú te tomas lo que te apetece con sentido común, un trocito de turrón, aunque pruebes uno de cada, un mazapán, un polvorón, X, lo que hay, ¿por qué no lo vamos a comer? Al final son tradiciones también. Pero si tú eso lo tomas en Nochebuena, en Navidad, en Nochevieja y en Reyes, que es que son 4 días, pues no pasaría nada. El problema es que todos estos alimentos, bueno, todos estos comestibles están puestos ya desde finales de septiembre casi en las tiendas. Entonces, si tú empiezas ya, claro, normal que llegues inflamadísima a Navidad
y digas, es que he engordado no sé cuánto en Navidad. No, es que lo estás engordando desde octubre. Entonces, es que no hay una fórmula mágica, es poner un poquito de sentido común. Yo utilizo mucho un término que le llamo la economía nutricional. Y es decir, igual que todos podemos tener caprichos. Uno a lo mejor es pues ir a ver un partido de yo que sé qué equipo, o bolsos, o maquillaje, o lo que sea, ¿no? Y no te compras todo lo que sea te apetece porque tienes un sueldo y tienes un presupuesto para gastos. Pues con esto igual. No te puedes comer todo lo que se te apetece porque sabes que tienes un precio y que tienes unas consecuencias. Entonces, flexibiliza y sé consciente cuál es tu saldo nutricional. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, para estas personas que no les queda otra que comer fuera y quieren comer bien? ¿Qué opciones tendrían que escoger y cuáles dejar de lado? O llevarse la comida de casa, bueno, también, ¿no? Pero vamos a poner que van a comer fuera. Pues un poco lo que decía antes, o sea, evitar el pan. Y si tienes mucha hambre, a lo mejor pedir unas aceitunas, una tapita de jamón, algo que sea más proteico. Y evitar, por lo menos, si es por trabajo, ¿no? Que tú de lunes a viernes tienes que comer fuera o llevarte el tupper con tu comida. Bueno, pues vamos a volver a hacer el guiño al paleolítico y vamos a reducir lo que son más hidratos, ¿no? Por esa carga inflamatoria de la insulina. Pues no elijas pastas, patatas, arroces y legumbres a menudo. Entonces dices, bueno, pues un día a la semana, a lo mejor que porque sí, porque me apetece, o en invierno, oye, pues algo calentito como un cocidito de garbanzos o así, sí, pero claro, no me acumules en la semana 2 días de patata, 2 días de legumbre, un día de arroz, un día de pasta, porque al final, entonces, opta más. Siempre hay de primero, por ejemplo, o te puedes llevar una verdura, un wok de verduras o una crema de verduras, un poquito de ensalada y una proteína. ¿Que no eres muy de carne? Pescado o carne blanca o incluso el marisco. Se olvida mucho el marisco, parece que solo se come en Navidad. Y el marisco tiene mucho selenio, mucho zinc, mucho yodo, que es fundamental, por ejemplo, para la tiroides, para las uñas, para el pelo, para la piel, para el sistema inmune. Entonces tú te puedes hacer unos langostinos calentitos con unas verduras y el huevo, por ejemplo. Y dejarte a lo mejor pues ese arroz pues para el fin de semana para comer una paella en familia. Entonces eso, reducir, no prohibir, no sentir la sensación de que tienes prohibido o esto no puedo, pero sí que decir, bueno, pues por semana me reduzco el hidrato y me lo dejo para el fin de. No comer con pan, yo no como con pan, o sea, como mucho el pan para mí es algún día que me apetece para el desayuno o una comida muy excepcional. De estas de mojar. De estas de mojar y no tomar postres, porque además el postre, si hiciéramos yo invito a la gente a que haga la prueba de come un postre, además un postre dulce, porque pueden ser unas natillas o un flan, claro, es puro azúcar, más lácteo. Y mira a ver qué cantidad de somnolencia tienes o de sensación de distensión o de esa pesadez que parece que tienes un jabalí en la barriga. Y haz unos días de no tomar postre, nada, ni infusión, porque la infusión te va a reducir los jugos gástricos. Claro, tú tienes los jugos gástricos al 90%, metes agua con manzanilla y te va a diluir esa acidez. O sea, no te tomas nada de postre. Café tampoco. Un poquito más tarde. Entonces, obsérvate si tienes tanta somnolencia o no. Pero yo no tomo postre no porque no me guste, ¿eh? Pero yo qué sé, salgo a cenar. Si es cenar y a lo mejor irme para casa, pues mira, a lo mejor algún día caigo y me tomo el postre, pero si a lo mejor luego pues hay reunión y vamos las amigas, queremos bailar o lo que sea, yo quiero estar activa, quiero estar despierta, desde luego, si me tomo el postre voy a ser un muermo, porque no, me duermo. ¿Qué sustituto se le puede dar al postre? Pues mira, yo en consulta lo que suelo recomendar a estas personas es el yogur vegetal. Hay yogures que son soja y coco o solo coco, siempre los que son de sabor natural, porque los que son con fruta ya llevan esa carga de azúcar, con por ejemplo semillas de chía, que dan también esa sensación como de saciedad. Hay una cosa que me encanta y hace poquito relativamente que la descubrí, que son los nibs de cacao. Yo no sé si tú los conoces. Tú coges la semilla del cacao, que viene a ser como la semilla así grande del café, y dentro tiene pues como unas pepitas.
Y tú lo miras vienen unos sobres así y tú lo abres y huele a cacao puro. Pero las comes, son como las perlas de chocolate, pero es que no es chocolate. Eso no lleva ni azúcar, ni es el chocolate al 85%, es puro. Tú lo masticas, es crujiente y es amargo. Como el cacao puro o como el café. ¿Qué pasa? Tiene muchísimo potasio, tiene muchísimo magnesio, tiene todas estas sustancias. El cacao puro está lleno de sustancias que activan el cerebro, como solo me sé el nombre de una que me la ampollé hace años, que es la feniletilamina. Y entonces te va a dar esa calma, esa satisfacción que buscas a través del chocolate, sin el azúcar, sin las grasas que se quieren acercar a la grasa del cacao. Entonces mezclas ahí en el yogur pues un poquito de chía, un poquito de los nibs de cacao, a lo mejor un par de nueces troceaditas, un poquito de canela, y te da esa sensación de calma que estás buscando y no es ningún postre así industrial. ¿Y dónde se encuentran estos nibs de cacao? En herbolarios y en tiendas especializadas de alimentación, o pones en Google nibs con B, N-I-B-S, nibs de cacao crudo, y compras un paquetito y son una maravilla. Qué bueno, porque sí que es verdad que, no sé si conoces a Juan Bola. Sí, lo admiro mucho. Que estuve viendo un vídeo suyo que intentaba buscar en el supermercado un chocolate que tuviera cacao de verdad. Y fue imposible. No hay. No hay, porque, mira, yo tengo comprado la manteca de cacao, porque me hacía, cuando tenía tiempo, de hecho a veces hacía talleres en zonas rurales de cosmética natural y cositas así, entonces con el aceite de coco y la manteca del cacao al baño María y unas gotitas de lavanda o lo que sea, te hacías tu propio bálsamo labial. Y le tengo hecho al niño el Bisvaporub natural, con aceite esencial de eucalipto y tal. Todo el aceite de coco, en la época más fría, viene a ser como una mantequilla dura, pero la puedes untar, ¿vale? La manteca del cacao son perlas más grandes o más pequeñas, pero ¿tú usaste alguna vez cera de depilar? ¿Dura? ¿Ves que es dura? O sea, que si la quieres morder te rompes el diente antes de morder aquello. Pues esa es la manteca del cacao. Lo derrites y huele a chocolate puro. Para hacer una tableta de chocolate, realmente tendrían que derretir ese cacao. Todos lo podemos hacer en casa. Derrites el cacao, la manteca de cacao, y pones el cacao desgrasado, el cacao que es como el colacao en polvo, amargo, y le pones stevia para endulzar. Ese sería el cacao puro, que no tiene azúcar, que tiene el 100%, pero ¿quién hace eso? Yeah. Ni Lind, ni nadie. Entonces, un poquito. Lo que pasa es que hay gente que el cacao es eso, es decir, necesito todos los días, después de comer y de cenar, ese trozo. Eso tiene que ver mucho con el circuito de la dopamina, que es el circuito de la recompensa. Cuando tú estás buscando una satisfacción, pero realmente la comida no te la da, porque no es esa satisfacción real, entonces es esa satisfacción momentánea, pero al rato estás otra vez igual, ¿no? Es un tema más neuronal y emocional. Pues pasamos a las preguntas de tus seguidores. Esta es una pregunta que yo tenía para ti, pero nos la ha hecho una seguidora y va muy relacionada con lo que veníamos contando, de no acabar ninguna comida con infusión, ni con postre, y con café, pero más tarde y si es de calidad. Entonces, ella quiere saber, porque su padre siempre le ha dicho, cuando se come y cuando se bebe, se bebe. ¿Se debe comer y beber a la vez? A ver, todo con matices. Si tú te vas a tomar 2 o 3 vasos de agua, no. Si tú tienes un estómago a prueba de bomba y no notas nada, pues igual es que no te haces ni esta pregunta. Pero si tú tienes la digestión, digamos, lenta, eructos y demás, podemos sospechar que hay esa hipocloridria. Por lo tanto, no interesa que si yo tengo unos jugos gástricos al ya 75%, vamos a poner, de ácido clorhídrico, es que esto es pura química. Yo le añado agua y lo diluyo más todavía. Y me voy a dejar esos jugos gástricos al 40% de ácido clorhídrico. También quiero decir, no estés ahí en secaño y te puedas tomar unos sorbitos de agua. Pero ni inmediatamente antes me tomes el tangado de agua,
ni inmediatamente después, ni agua ni infusión. Esa frase de ese señor era súper sabia. Cuando se come y cuando se bebe. Eso sí estoy de acuerdo, sí. Entonces, si no es ni antes ni después, habría que ver antes, pero ¿cuánto antes? Pues al menos, a ver, tú te bebes un vaso de agua y en 15 minutillos se te va del estómago. Entonces, te hidratas bien. Y cuando tú, además hay gente que se nota el estómago con el agua. Y luego ya te pones a comer. Y aproximadamente, yo qué sé, horita y media, que ya el proceso de digestión haya empezado, tal, pues ya te tomas tu cafecito o tu infusión. Pero esto, claro, esta recomendación es más para una persona que tiene esa digestión delicada, ¿vale? Ahí te digo que hay gente que no nota nada y que puede beber 1 litro de agua comiendo. Luego tenemos este otro señor que nos cuenta que su horario de trabajo es de 4 a 10. Entonces, claro, él come pronto y llega con mucha hambre cuando vuelve de trabajar. Pero no pasa ni media hora entre que cena y se acuesta. Ya. ¿Qué le recomiendas? ¿Que no cene? ¿Qué? Es que, claro, aquí esta es la gran problemática de que muchas veces nos agobiamos con las recomendaciones y con las pautas, y a veces es peor el estrés y el cortisol que te produce el no poder hacer las cosas como quieres que el daño que te hace, pues en este caso, cenar tarde, ¿no? Lo que le recomendaría primero de nada es que si tiene que comer pronto, que coma, como dijimos antes, una comida no basada tanto en papel, sino en carbón y en leña. O sea, tú imagínate que tú eres una cocina de carbón y tienes que estar de 4 a 10 funcionando, no se puede apagar. Pues no me la llenes de papel, porque va a estar siempre ahí con, ay, que me apago. Entonces, pues no te comas una pasta, no te comas un arroz, no comas un plato con mucha patata, porque eso es papel, es glucosa que se va a consumir y enseguida vas a tener hambre. Come un buen pescado azul, una buena carne con su grasa, con aguacate, con aceite de oliva, con la fibra de unos vegetales cocinados. Entonces, una comida más rica en nutrientes, de proteína, de grasa y de vegetal, que tenga un poquito de fibra, que sacie. ¿Qué va a pasar con esto? Que el hombre va a pasar la jornada laboral un poquito más a gusto. Ya habría que preguntar, por eso se personaliza mucho. ¿Podrías a lo mejor a las 8 o a las 9 en 20 minutos hacer una merienda cena, que tú te lleves a lo mejor un poquito de jamón con un huevo cocido, unos tomates cherry, algo que te sea cómodo, y que ahí hagas ya, digamos, la cena, y cuando tú llegas a tu casa te tomes a lo mejor un caldito de huesos que es tan bueno, con un poquito de, yo qué sé, jamón cocido o un yogur de vegetal, y aunque no te vayas para la cama sin nada, ya no es esa digestión del pescado a la plancha con yo qué sé qué, pero claro, si no puedes parar, eso ya no es viable. Y si no, pues cenar ligerito, claro, no me tomes, pues mejor una carne que un pescado, desde luego tampoco hidrato, y es que hay cosas que no... Caso a caso, habría que ver. Sí. Vale, este otro caso también es muy particular. Es una señora que ha estado bajando peso, creo que fue como entre 5 y 8 kilos. Uh-huh. El problema está en que se le han quedado las piernas súper delgadas y el abdomen que no le baja. ¿Qué puede hacer? ¿Está inflamada y no lo sabe? Habría que ver, podría ser, tendría que saber qué edad tiene esta mujer, si ha tenido hijos, cuál ha sido su actividad física durante la vida. Porque claro, si por ejemplo ha pasado la menopausia o tiene más de 60 años, nunca ha hecho ejercicio, evidentemente tiene una pérdida de masa muscular, que eso sí o sí, pero además ya hasta como prevención de enfermedades degenerativas del sistema nervioso, neurodegenerativas, Alzheimer y demás. Ejercicio físico ya, de fuerza y un poquito pues eso de caminar y tal. Y luego esto me pasa mucho en consulta con gente que ha tenido que bajar bastantes kilos y que se queja mucho de la barriga, ¿no? Además si la cogen así dicen, mira, ¿ves? Pero esto sigue aquí. Digo, vamos a ver. Hay grasa que está localizada y que está como blindada. No la va a tocar el cuerpo, y sobre todo porque también es a nivel evolutivo de supervivencia, ¿no? La mujer gestante que tiene ahí como ese seguro de vida para su bebé. Entonces tú puedes bajar un montón de kilos, que yo hay gente que la freno, que le digo, no podemos bajar más. No podemos bajar más porque te vas a quedar sin cara. La mujer llega a una edad que se suele decir la frase esta, ¿no? Cara o culo.
O sea, o tienes una masa corporal ya un poquito decente o te vas a quedar sin carita y la grasa localizada va a seguir ahí. Yo que recomiendo pues que a lo mejor se hagan un estudio de valoración, una valoración de su caso particular en sitios de estética avanzada. Porque muchas veces también es eso, cuestión de tonificar músculo y de flacidez de la piel. Entonces hay incluso pues temas de maderoterapia, de criolipólisis, que son técnicas que ayudan a eliminar esos nódulos de grasa que es que por alimentación ya no van a bajar. Entonces, cuando llegamos a un momento de, pues he bajado 8 kilos, realmente no me favorece bajar más, pasemos un poquito a asesorarnos con medicina o con estética avanzada. De acuerdo. Y la última pregunta. Esta es una chica que ha empezado a hacer dieta keto por su cuenta. Dice que se siente bien, que ¿cómo era? Que estaba como 2 semanas en keto estricto y luego ya se sentía tan bien que volvía a los hábitos de antes y comía mal, sentía culpa y de repente otra vez volvía a la dieta keto. Y así como que lo va enlazando. Claro, es que yo ahí el problema que veo es el por nuestra cuenta. Porque realmente muchas veces el asesoramiento nutricional no es como antes, que antes era ese control. No vengo a que me controles, vengo a tal, pero no daban unas pautas para que la persona tuviera las herramientas para ser su propia nutricionista. Esto es lo que yo hago. A mí la gente realmente me ve muy poco, porque yo le doy casi que unas clases magistrales, una formación, cómo encontrar los trucos que se pueden adaptar a su estilo de vida, a sus horarios, sus gustos y demás, si hay niños, si no, si me gusta cocinar, si me da pereza. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente ella se va de esa pauta que le va bien porque se cansa, porque no tiene recursos y porque no tiene la motivación que le da una figura que muchas veces yo hago más de coach, de motivación. La gente quiere venir a verme porque le da esa, no sé, pues sí, esa motivación, esa firmeza para seguir, porque realmente la pauta, una vez que la conoce, ya la conoce. Claro, el reto está en mantenerla, en no caer en el aburrimiento. Yo, por ejemplo, doy muchísimos menús, muchísimas ideas, recetas, ingredientes nuevos, porque, por ejemplo, a mí me encanta la cocina. Yo no concibo gente que va a nutricionistas o a profesionales de PNI, les da unas pautas, pero al final es una lista de prohibido, permitido, y la gente se bloquea y no sabe qué comer. Y entonces, ¿qué pasa? Que vuelves a caer en lo que a ti te gustaba. Entonces, es importante que al menos durante un tiempo vayas a asesorarte con una persona que te dé ideas que se adapten a ti. Luego también es verdad que cuando estás con un especialista el compromiso es mayor. Mucho mayor. Es un compromiso, es como el ejercicio. Yo puedo hacer ejercicio en mi casa perfectamente, pero no lo voy a hacer la mitad de las veces. Ahora, si yo me comprometo, tengo un horario de una clase y tal, y vas, porque cambia totalmente. Bueno, pues ha sido un placer. No sé si te ha quedado algo por decir que digas, no hemos tratado este tema, pero... No lo sé, porque hemos hablado de muchísimas cosas que han surgido así. Ha pasado súper rápido, no sé cuánto llevamos, pero ha sido un placer para mí. Y además yo quería darte la enhorabuena por el proyecto que tienes tan bonito y saber que estás en Avilés, que hace tanta falta aquí, que se hagan cosas así, que no sean en capitales y en sitios fuera. Te doy de verdad la enhorabuena y te deseo mucha suerte, Irene. Muchísimas gracias. A ti. Espero que te haya gustado la entrevista tanto como a mí hacerla. Suscríbete solo si quieres más contenido de salud, superación y emprendimiento. Si crees que no estás a tiempo, nunca es tarde.